¿Alguna vez te has sentido esperando a que alguien viniera a salvarte? Esperando un abrazo, un consejo o un reconocimiento para encontrar la motivación de seguir adelante. Es una sensación muy humana, ¿verdad? Muchos de nosotros crecemos creyendo que para avanzar necesitamos un apoyo constante, una motivación externa. Anhelamos que alguien nos saque de las dificultades que nos acompañe en cada paso. Pero, y esto es algo que he observado una y otra vez, esa misma dependencia nos debilita, haciendo que nuestro camino sea inestable y que nuestra felicidad esté siempre a merced de lo que otros hagan o digan. Nos volvemos frágiles esperando una mano que a menudo nunca llega. La clave para un cambio poderoso no reside en buscar la salvación externa, sino en aprender a luchar por uno mismo en solitario. Esto no es aislamiento en absoluto, sino una transformación profunda. Es un viaje que, aunque pueda parecer doloroso y silencioso al principio, nos conducirá a una versión más resiliente, sólida e imparable de nosotros mismos. Una versión que no necesita compañeros de viaje para avanzar, sino una determinación inquebrantable. Es el renacimiento de la fuerza interior, una fuerza que ya reside en cada uno de ustedes. Si en este momento se sienten perdidos, inseguros o agotados, les invito a quedarse hasta el final. Esto no es solo una conversación, es un viaje para que juntos descubramos 10 principios de oro que les ayudarán a encontrar la verdadera fuerza en su interior. Empecemos juntos este camino. Ahora quiero hablarles del primer punto, y quizás uno de los más duros, de asimilar, aceptar que nadie vendrá a salvarte. Es una verdad cruda, pero absolutamente necesaria para nuestro crecimiento. Nadie vendrá a rescatarte, por mucho que te amen, por mucho que prometan apoyarte. Hay batallas que son intrínsecamente tuyas, dolores que solo tú puedes sentir en la soledad de tu alma. Por más que las personas te quieran, no pueden librar esas luchas por ti. Solo tú tienes el poder y la responsabilidad de enfrentarlas. Cuanto antes aceptes esta realidad, más rápido dejarás de esperar, te levantarás y tomarás las riendas de tu propia vida. La verdadera conquista, como he aprendido, es la conquista de uno mismo, y esa es una victoria que se libra en la intimidad de nuestro ser. Recuerdo años tanto en mi consulta con pacientes como en mi propia vida esperando que alguien viera el esfuerzo que ponía, que entendiera la profundidad de mi lucha, que me levantara cuando tropezaba. Había una dependencia sutil pero poderosa, una esperanza constante de que una mano externa me sacaría del apuro. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que esa misma dependencia me ataba, me hacía vulnerable, me dejaba a merced de las expectativas y la disponibilidad ajenas. Lo que parecía un apoyo en realidad se convertía en una jaula. El momento de la verdad llegó cuando comprendí que en los momentos más profundos del abismo estaba completamente sola y que solo yo podía dar el primer paso para salir. Esa comprensión, aunque inicialmente desoladora, fue la chispa que encendió mi fuerza interior. Este despertar no fue fácil, vino con dolor y un profundo silencio, pero generó una fuerza interior que nunca antes había conocido. Fue el inicio de una libertad que solo se encuentra cuando uno se sabe capaz de levantarse por sí mismo. Así que, ¿cuál es el siguiente principio? Una vez que hemos aprendido a no esperar la salvación, pasemos al segundo principio, que es una consecuencia directa del primero, dejar de rogar por apoyo emocional. Cuanto más dependas del ánimo, la validación o la comprensión de los demás, más vulnerable te volverás. Es una búsqueda insaciable que te deja expuesto. Es natural anhelar ser escuchado, comprendido y animado. Somos seres sociales, pero convertir esa necesidad en una condición para tu avance es en esencia ceder tu poder a otros. Nadie tiene la obligación de motivarte o levantarte cada vez que caes. Cada persona tiene su propio mundo, sus propias batallas y sus propios límites. Sus capacidades para apoyarte son finitas y esperar lo contrario solo te llevará a la frustración. La felicidad en gran medida no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. Y esa interpretación es un trabajo interno. He visto y he vivido innumerables momentos de compartir mis metas más íntimas, mis fracasos más dolorosos y mis angustias más profundas, solo para sentirme decepcionada, incluso traicionada, al no recibir la empatía o el consejo que esperaba. Era una sensación amarga, como si mis expectativas hubieran sido defraudadas. Sin embargo, con el tiempo entendí que no era traición, era simplemente la realidad
de que cada uno vive su propia vida con sus propias cargas y no siempre pueden cargar con las nuestras. La verdadera cuestión no era su falta de respuesta, sino mi expectativa de que ellos debían responder de cierta manera. Comprender esta verdad no me hizo fría o insensible, sino inmensamente más fuerte. Me liberó de la amargura y me permitió ver a los demás con más compasión, sin la carga de mis propias demandas emocionales. Cuando soltamos esa expectativa de que los demás deben ser nuestra fuente constante de ánimo, caminamos con una libertad renovada. Ya no estamos atados a las reacciones ajenas. Así que, ¿cómo construimos esa libertad desde dentro, sin la carga de la queja? Me gustaría que ahora reflexionáramos juntos sobre el tercer principio: dejar de quejarse. Quejarse es un hábito que destruye y destruye el espíritu. Es una voz interna que te dice constantemente que eres impotente, que las circunstancias son más fuertes que tu voluntad. Es el lenguaje de quienes han renunciado a construir, a buscar soluciones. Quejarse no resuelve absolutamente nada. Al contrario, solo te debilita y te convierte en una víctima de tus propias circunstancias. Cuando uno se queja, el cuerpo y la mente sufren. Pensar en negativo, preocuparse constantemente, eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que puede causar problemas físicos, como dolores de cabeza, problemas digestivos y fatiga, y psicológicos, como irritabilidad y fallos de memoria. La queja es un veneno lento para el alma y el cuerpo. Me enfrenté a una pregunta que me cambió la perspectiva. ¿Cuánto del dolor que estoy sufriendo lo he alimentado yo misma, con mi pasividad, con mis excusas y mis quejas? Fue una pregunta incómoda, pero necesaria. Al responderla con honestidad brutal, me di cuenta de que una parte considerable de mi sufrimiento era autoinfligida. Había estado cómoda en el papel de víctima, y esa comodidad me impedía avanzar. Responder a esa pregunta me ayudó a quitarme el traje de víctima y a recuperar el control total sobre mi vida y mis emociones. Fue un acto de empoderamiento profundo. La transformación comenzó cuando reemplacé cada queja con una pregunta poderosa: ¿qué puedo hacer con esto? En lugar de lamentarme por lo que estaba mal, me obligué a buscar una acción, por pequeña que fuera. Este cambio en el diálogo interno no es solo un truco psicológico, es un cambio fisiológico, al pasar de la queja que eleva el cortisol y bloquea la corteza prefrontal, la zona de toma de decisiones, a una pregunta orientada a la acción, se activa esa misma zona del cerebro, aumentando el flujo sanguíneo y optimizando la mente para encontrar soluciones. Es acción en lugar de palabras, resultados en lugar de quejas. Este principio nos ayuda a ser creadores de nuestra realidad, no lamentadores de ella. Pero para lograr eso, necesitamos algo más importante que la motivación, algo que nos impulse incluso cuando no tenemos ganas. ¿Qué es? Ahora quiero hablarles de la disciplina del cuarto principio: construir autodisciplina cuando nadie te lo pide. La disciplina es relativamente fácil cuando hay supervisión, plazos estrictos y reglas claras. Es sencillo cumplir cuando hay un jefe, un profesor o una fecha límite que nos presiona. Pero la verdadera fuerza, la que realmente define nuestro carácter, se revela cuando estás solo, sin miradas externas, sin nadie que te exija o te evalúe. El verdadero crecimiento ocurre en silencio, en esos momentos donde solo tú sabes si has cumplido con tu palabra o si te has fallado a ti mismo. Es ahí, en la ausencia de la mirada ajena, donde se forja la voluntad. Como decía mi padre, una persona con voluntad llega mucho más lejos que una persona inteligente, porque la voluntad es la capacidad de posponer la recompensa y de hacer lo que se debe hacer incluso cuando es difícil. Me di cuenta de que durante mucho tiempo solo mantenía la disciplina cuando tenía una figura de autoridad o una estructura externa que me obligaba. Cuando esas estructuras desaparecían, me era fácil fallarme a mí misma. Podía prometer algo y no cumplirlo, y aunque nadie lo supiera, yo me sentía debilitada por dentro. Esa falta de coherencia interna, ese autoengaño, erosionaba mi confianza en mí misma y mi fuerza interior. La disciplina superficial basada en la validación externa me dejaba vacía y vulnerable en mi propia soledad. Fue entonces cuando me hice una promesa sagrada: debo convertirme en mi propia autoridad, mi propia líder. Decidí que mis acciones no serían para complacer a los demás, sino para no traicionarme a mí misma. Mi palabra, incluso la que me daba a mí misma en la intimidad,
se convirtió en algo sagrado. Este compromiso de actuar con integridad, sin importar si alguien me veía o no, fue el cimiento de una libertad profunda. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante y fiel a uno mismo. La disciplina no es una prisión, es la libertad. Es la capacidad de elegir lo que es bueno para ti a largo plazo, por encima de la gratificación instantánea. Y cuando somos libres, cuando nos guiamos por nuestra propia voluntad, ya no necesitaremos la validación externa. Ese es precisamente el quinto principio. Y ahora, el quinto principio que va de la mano con la libertad que nos da la autodisciplina, convertirte en tu propia fuente de validación. Creer que necesitamos que otros confirmen que vamos por el camino correcto es un error muy costoso, una trampa que nos roba nuestra autonomía. La validación externa es por naturaleza inestable y está sujeta a las limitaciones, los prejuicios y las percepciones de los demás. Lo que hoy es aplauso, mañana puede ser crítica. Si no te validas a ti mismo, siempre dependerás de la opinión ajena y tu autoestima será un barco a la deriva en un mar de opiniones cambiantes. La autocrítica excesiva y el perfeccionismo, que a menudo buscan la aprobación externa, solo generan más cortisol y ansiedad, manteniéndonos en un ciclo de insatisfacción. La verdadera fortaleza nace cuando nuestra voz interior nos eleva, no nos hunde. Durante años viví esperando un «lo has hecho muy bien», un «te admiro», un «estoy orgulloso de ti». Cuando lo recibía me sentía fuerte, capaz, llena de energía. Pero cuando no llegaba la duda y la inestabilidad, se apoderaban de mí con una facilidad pasmosa. Mi estado de ánimo fluctuaba salvajemente dependiendo de la aprobación de los demás. Fue entonces cuando me di cuenta de que el problema no era que los demás no vieran mi valor, sino que yo misma lo dudaba profundamente. Mi necesidad de validación externa era un reflejo de mi propia inseguridad interna. La validación ajena era como un espejo fugaz, solo me sentía bien cuando lo tenía delante, pero su ausencia revelaba mi propia falta de autoaceptación. Ese fue el momento de la gran pregunta. ¿Realmente necesito que alguien apruebe la vida que estoy construyendo? La respuesta fue un rotundo no. Empecé a mirarme a mí misma cada día, a hacerme preguntas honestas. ¿Estás viviendo con coherencia? ¿Has dado lo mejor de ti en cada situación? ¿Estás siendo fiel a tus valores? Cuando la respuesta a esas preguntas es un sí sincero, no necesitas que nadie más te lo diga. Tú lo sabes, y eso es suficiente. Esa es la verdadera libertad. Cuando te validas desde dentro, cada paso que das es un acto de respeto propio, una afirmación de tu valor intrínseco. Pero incluso las personas más fuertes tropezarán. La vida está llena de caídas. Entonces, ¿qué haremos cuando eso suceda? El sexto principio es vital para nuestra resiliencia y para mantener el rumbo, aprender a levantarse rápidamente después de fallar. No importa cuán disciplinado seas, cuán fuerte te sientas, tropezarás y caerás. Es una parte inevitable del camino. El verdadero carácter, la esencia de quién eres, se revela después de un error, no. Cuando todo va bien y el camino es liso, cualquiera puede ser fuerte en la comodidad. El verdadero guerrero no es el que nunca cae, sino el que se levanta sin dramatizar, sin quedarse anclado en la culpa o la autocompasión. Como he aprendido, el éxito a menudo oculta las lecciones más profundas que la derrota nos enseña. Aceptar el fracaso es el primer paso para superarlo. Solía castigarme severamente por cada error. Permitía que un día de fracaso arrastrara una semana entera de culpa, de autorrecriminación, de sentirme un desastre. Era como una herida autoinfligida que prolongaba el sufrimiento mucho más allá del error inicial. Me di cuenta de que esa autorrecriminación me hacía mucho más daño que el propio error. Era una forma de autoboicot que me mantenía estancada. Fue entonces cuando cambié radicalmente la pregunta. En lugar de obsesionarme con ¿por qué hice eso?, una pregunta que solo me llevaba al pasado y a la culpa, empecé a preguntar ¿qué hago ahora para volver al camino? Este simple cambio de enfoque me liberó. Mi regla de oro se volvió: levántate rápido, haz algo, lo que sea, de inmediato para reconectarte con tu compromiso. Si fallaba en un hábito, no esperaba al día siguiente. Hacía algo pequeño para retomar el control en ese mismo instante. El objetivo es actuar rápido para detener la autocompasión, para cortar de raíz el ciclo de la culpa y la inacción. Esta acción inmediata, por insignificante
que parezca, envía un mensaje poderoso a tu cerebro. No me rindo, sigo adelante. Este hábito me ha salvado en innumerables ocasiones. Me enseñó que puedo fallar, que es parte de ser humano, pero que nunca bajo ninguna circunstancia debo rendirme. Y para lograr eso, para levantarse una y otra vez, necesitamos otra fuerza más poderosa que las emociones fluctuantes. Ahora quiero hablarles de un principio que desafía nuestra intuición y que es crucial para la constancia: trabajar sin necesidad de motivación. Si tu acción depende de tus sentimientos, tu vida será controlada por tus sentimientos. Y las emociones son volátiles, caprichosas. Cambian con el viento. Hoy estás inspirado y lleno de energía. Mañana puedes sentirte agotado, desanimado o simplemente sin ganas. Si solo trabajas cuando te sientes bien, cuando la motivación te inunda, nunca lograrás nada extraordinario, porque los momentos de inspiración son escasos y efímeros. La verdadera productividad y el progreso constante nacen de la voluntad, no de la emoción. Solía esperar a sentirme lista para actuar. Me ponía excusas como: no tengo energía hoy, estoy demasiado cansada, o tengo miedo a estropearlo. Esperaba esa chispa de motivación, ese empuje emocional que me dijera que era el momento perfecto. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que esas razones, esas supuestas faltas de energía o inspiración, eran solo miedos disfrazados. Miedo al fracaso, miedo al esfuerzo, miedo a la incomodidad. La ausencia de motivación era en realidad una barrera psicológica que yo misma me imponía. Fue entonces cuando hice una promesa inquebrantable: actuaré sin importar cómo me sienta. Puse el compromiso por encima de la emoción. Mi voluntad se convirtió en mi guía, no mis sentimientos. Empecé a actuar basándome en lo que debo hacer para mi crecimiento y mis metas, no en lo que quiero hacer en un momento dado. Esto significa levantarse y trabajar incluso cuando el cuerpo pide cama, o enfrentar una tarea difícil, aunque la mente prefiera el ocio. Es un acto de voluntad consciente que te libera de ser esclavo de tus estados de ánimo. Esto te ayuda a no ser esclavo de tus emociones, a no dejar que los caprichos del sentir dicten tu camino. Y una vez que dominas tus emociones, que actúas a pesar de ellas, estarás listo para enfrentar algo que muchos temen y de lo que la mayoría huye: la incomodidad. Ahora el octavo principio, que es donde ocurre la verdadera magia del crecimiento: abrazar la incomodidad. La incomodidad no es un enemigo, es el lugar donde ocurre el verdadero crecimiento, donde se forja el carácter y se expanden los límites. La mayoría de la gente huye de ella a toda costa, buscando el entretenimiento constante, la distracción o el placer instantáneo para evitar cualquier atisbo de malestar. Pero la verdad es que nada que valga la pena, nada que sea significativo o duradero, se construye desde la comodidad. La fortaleza se encuentra en el desafío, no en la ausencia de este. Solía evitar todo lo que me causaba incomodidad. Evitaba esas conversaciones difíciles que exigían honestidad brutal, esas tareas pesadas y monótonas que requerían persistencia, esas rutinas repetitivas que no ofrecían gratificación inmediata. Siempre buscaba el camino fácil, la opción más cómoda, la salida rápida. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que esa evitación constante no me protegía. Al contrario, me hacía débil. Cada vez que huía de la incomodidad, mi capacidad para enfrentarla en el futuro disminuía. La comodidad habitual me estaba volviendo frágil. Fue entonces cuando decidí quedarme, con el esfuerzo, con el dolor que acompaña al crecimiento, con la monotonía de la repetición necesaria, en lugar de huir. Comprendí que la incomodidad es una maestra sabia, no es un castigo. Ella revela lo que me falta, me muestra mis puntos débiles y, sobre todo, me enseña los límites que yo misma me había impuesto, esos muros invisibles que me impedían avanzar. Al abrazar lo incómodo, descubrí una capacidad de resistencia que desconocía. Cuando dejas de huir de la incomodidad, cuando la aceptas como parte del proceso, te vuelves más fuerte que cualquier obstáculo que la vida te presente. Y una vez que eres firme en tu propio camino, que no te desvías por el malestar, ya no necesitarás que nadie te entienda. Y ahora, el noveno principio que nos trae una gran liberación: entender que no necesitas ser comprendido por los demás. En el camino del crecimiento personal, en tu búsqueda de autenticidad y fortaleza, serás incomprendido.
Serás criticado, juzgado, incluso ridiculizado por aquellos que no entienden tus decisiones, tus sacrificios o tu disciplina. Si no estás preparado para esto, si tu necesidad de aprobación es grande, fácilmente bajarás tus estándares, comprometerás tus valores o abandonarás tu camino para encajar. La verdadera libertad llega cuando dejas de vivir para ser aceptado y, en cambio, vives para ser auténtico contigo mismo sin pedir permiso ni explicaciones. Solía intentar explicar, justificar mis decisiones, mi disciplina, mis elecciones de vida, a todos los que me rodeaban. Sentía una profunda necesidad de que me entendieran, de que aprobaran mi camino. Sin embargo, en lugar de comprensión, a menudo, recibía burlas, miradas de duda o simplemente indiferencia. Era doloroso, frustrante. Pero con el tiempo, comprendí que lo doloroso no era su falta de entendimiento. Era mi propia necesidad de aprobación, mi apego a que los demás validaran mi existencia. El problema no estaba en ellos, sino en mí. Cuando dejé de esperar ser comprendida, cuando solté esa necesidad de aprobación externa, todo se volvió increíblemente más ligero. Fue una liberación inmensa. Empecé a actuar sin pedir permiso, a avanzar en mi camino sin sentir la necesidad de dar explicaciones a nadie. Mis palabras y mis acciones se volvieron más poderosas, más auténticas, precisamente porque no necesitaba convencer a nadie. Mi fuerza residía en mi convicción interna, no en el aplauso ajeno. Cuando no necesitas ser entendido, cuando tu brújula es interna, puedes concentrarte plenamente en tu misión, en tu propósito, sin distracciones. Y la fuerza para hacer eso, la capacidad de vivir con esa libertad, reside en un último principio, el más poderoso de todos. Finalmente, para cerrar, quiero hablarles del último principio, el más trascendental, el que engloba todos los demás. Darse cuenta de que todo lo que necesitas ya está en ti. Absolutamente todo lo que buscas para tu felicidad, tu fuerza y tu realización ya reside dentro de ti. No está en las circunstancias externas, ni en las relaciones que te rodean, ni en los recursos materiales que puedas acumular. Está en tu decisión, en tu voluntad inquebrantable, en tu fuerza interior que espera ser descubierta. Y la paradoja es que solo descubres esta verdad profunda cuando te atreves a estar completamente solo, cuando te enfrentas a ti mismo sin distracciones. Como he dicho antes, quien se conoce a sí mismo es sabio y quien se conquista a sí mismo es invencible. Mi vida y la vida de muchos de mis pacientes cambió radicalmente cuando dejamos de esperar algo de fuera. Dejamos de esperar que el mundo nos diera permiso, que la suerte nos sonriera, que alguien nos salvara. En lugar de esperar, empezamos a construir nuestra propia realidad, a transformar nuestras limitaciones en oportunidades, a buscar soluciones, donde antes solo veíamos problemas, y a levantarnos cada vez que caíamos sin depender de nadie más. Nos dimos cuenta de la verdad innegable en nuestra vida, solo depende de nosotros. Esta comprensión no es una carga, es la mayor liberación que existe. Mientras otros buscan compañía constante y atajos fáciles, tú eliges el camino más difícil, pero el más gratificante, el que se forja en la soledad, en el silencio de tu propio esfuerzo. El dolor aparecerá. El cansancio, llegará la duda, te acechará, pero si sigues eligiendo avanzar, si persistes en tu camino, descubrirás una fuerza, una resiliencia y una sabiduría que el mundo nunca te enseñó, porque solo se aprenden en la intimidad de tu propia batalla. Ya no necesitarás compañeros de viaje para sentirte completo. La soledad se convierte en una aliada poderosa, un espacio sagrado donde te encuentras contigo mismo. Entiendes que si puedes lidiar contigo mismo, con tus miedos, tus debilidades y tus fortalezas, puedes lidiar con absolutamente todo lo que la vida te presente. Esa es la verdadera libertad, el poder más auténtico, la madurez en su máxima expresión. Así que después de recorrer estos 10 principios, ¿qué hemos aprendido? La verdadera fuerza no proviene del apoyo o el reconocimiento externo de las palmaditas en la espalda, o de las palabras de ánimo ajenas. Al contrario, se forja en la soledad de nuestra propia lucha y en la inquebrantable autodisciplina. Hemos aprendido a aceptar la verdad a veces dolorosa, de que solo nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos, liberándonos de la eterna espera. Hemos comprendido la importancia de dejar de quejarnos, transformando la pasividad en acción, y de dejar de rogar por apoyo emocional
recuperando nuestra autonomía. Y fundamentalmente, porque hemos aprendido a construir la disciplina desde dentro, sin la necesidad de supervisión externa, convirtiéndonos en nuestra propia autoridad. Más importante aún, hemos aprendido a enfrentar el fracaso, no como un final, sino como una oportunidad de aprendizaje, levantándonos rápidamente, sin autorrecriminación. Hemos descubierto la capacidad de trabajar sin necesidad de motivación, guiados por el compromiso y la voluntad, y de abrazar la incomodidad como el terreno fértil donde ocurre el verdadero crecimiento. Finalmente, hemos entendido que no necesitamos ser comprendidos por los demás para vivir auténticamente, y que todo lo que necesitamos para ser invencibles ya reside en nuestro interior. Cada uno de estos principios se entrelaza creando un tapiz de fortaleza que nos permite navegar la vida desde un lugar de poder y serenidad. Muchísimas gracias por escuchar y acompañarme en este viaje de autodescubrimiento. Les deseo un día maravilloso y lleno de felicidad, y que cada paso que den les acerque más a la persona plena que están destinados a ser. Si han experimentado alguno de estos principios en su vida, o si están en el camino de construirlos, les animo a compartir su historia en los comentarios de abajo. ¿Qué cambió en su vida cuando decidieron luchar por ustedes mismos? ¿Qué principio les ha resonado más? Su experiencia puede ser la chispa que otro necesita. Si este contenido les ha tocado el corazón, por favor compártanlo con alguien que crean que necesita un recordatorio de que es más fuerte de lo que piensa. Construyamos juntos una comunidad donde podamos apoyarnos en este camino, no desde la dependencia o la queja, sino desde el respeto mutuo y el compañerismo genuino de quienes saben que la verdadera fuerza nace de dentro. Recuerden siempre con absoluta certeza que todo lo que buscan ya está dentro de ustedes. Solo necesitan decidir empezar y perseverar hasta el final. Nos vemos en los próximos videos.